tema del día. Nos complace saludar a esta hora en los estudios de Colombia y Radio a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Noticia fundamental en el Congreso de la República. Aprobada la reforma, la ponencia positiva de la reforma laboral, luego que se archivara también una petición que buscaba archivar, digámoslo de esta forma, la oposición buscaba archivar, se hundió ese tema y se le dio respaldo a la ponencia positiva de la reforma laboral en nuestro país y que ha recibido en las últimas horas, compañeros y colombianas, importante respaldo de la Organización Internacional del Trabajo. Ministra, muy buenos días, como siempre, bienvenida a Colombia y Radio. Muy buenos días para todos y cada uno ¿Está preparando clase de ustedes? La ministra? Claro que sí, viendo mis cifras, porque ustedes saben que esas cifras son muy importantes, que sean no solamente equilibradas, sino consistentes. Bien, ministra, hablemos sobre la reforma, importante decisión del Congreso de la República de respaldar, respaldo internacional también de la reforma laboral por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Hay una comunicación de la OIT respaldando este proyecto del Gobierno del Cambio. Para nosotros ha sido muy importante que justamente el día de ayer, en que estábamos en este debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, llegara a nosotros la reafirmación y ratificación del acompañamiento de la OIT a estas reformas, tanto a la laboral como a la pensional, porque ustedes saben que esta es la máxima organización a nivel internacional que hace referencia a lo que significa el mundo del trabajo. Y es muy importante porque esta organización es tripartita, es decir, donde están los empresarios, donde están los trabajadores y donde está el gobierno. Y por primera vez Colombia asiste un gobierno distinto, un gobierno de izquierda, un gobierno que tiene muy claro que hay que trabajar hacia los estándares internacionales y que tiene una decisión política de cumplir con los compromisos que el país ha tenido tanto con la Organización Internacional del Trabajo como también con compromisos que ha adquirido en los tratos bilaterales con otros países del mundo. Para seguir haciendo esta labor pedagógica, informativa, la información tal como es de primera mano en Colombia Radio, como siempre, esa es nuestra propuesta y nuestra apuesta para la claridad de todos nuestros oyentes. Dos reformas importantes, pensional y laboral, ambas están haciendo tránsito en el Congreso de la República y van bien. Sí, las reformas están avanzando. Yo pienso que es muy importante decirle al país que el Congreso de la República ha avanzado en un proyecto que tiene como eje central la estabilidad laboral y también, desde luego, la formalización del empleo. Con él nosotros estamos acompañando la política de empleo que ya se aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo y que el presidente lo ha dicho con claridad. Vamos a aumentar la productividad del país y aumentar la productividad del país significa trabajar claramente hacia la reindustrialización, trabajar y hacer del campo o de la ruralidad un motor de desarrollo. Y esto acompañado con el reconocimiento que por primera vez en la historia de Colombia se hace de la economía popular, solidaria y comunitaria. Esto significa que la informalidad va a tener tiene no solamente un reconocimiento, sino que tiene políticas públicas claras para que en estos 4 años podamos avanzar. La página 293 del Plan Nacional de Desarrollo muestra claramente cuáles son las metas de este gobierno en el desarrollo de esta política integral de empleo. Y es que en el cuatrienio, 4 años, 2026, nos proponemos contribuir con 1.700.000 empleos, lo que significa que para el año 2023 nuestra meta son 354.000 empleos. Esta es la manera como el gobierno está cumpliendo, pero es la manera como vamos a avanzar en la territorialización y vamos a avanzar para que los trabajadores y trabajadoras de Colombia de verdad tengan estabilidad y tengan una tranquilidad, que las familias no estén pensando cada mes, ¿y ahora qué hago? Se me acaba el contrato, que no me van a volver a llamar. No, esta reforma tiene ese objetivo central y créanme que con esto, con los derechos de la gente, nadie se vuelve pobre.
ese es el punto más importante. Le damos tranquilidad a las familias, le damos oportunidad de que teniendo un ingreso seguro, de esta manera ellos van a poder desarrollar sus sueños, sus esperanzas, poner en los créditos, porque esto también va acompañado de unos microcréditos blandos, es decir, que son subsidiados por el Estado. O sea que este caos que nos han querido mostrar, no, lo que hay aquí de fondo es que hay una disrupción con lo que se venía haciendo en Colombia. Hace 32 años en Colombia se ha venido trabajando de la mano del sector empresarial y el gobierno haciendo medidas, sí, buscando un objetivo económico de disminuir el empleo y de atacar la informalidad. Pero resulta que esas medidas solo han sido un pretexto para recortar los derechos de los trabajadores y no se han cumplido las metas ni de desempleo ni de informalidad. Hoy lo que nosotros pretendemos es todo lo contrario. Entendimos claramente que los derechos son muy importantes para que la gente tenga esa estabilidad y seguridad emocional y con ella la de los ingresos. Y lo segundo es que no ponemos el empleo ahí en primera parte, sino que hemos hecho una política especial, pensada, diseñada para que Colombia avance. Y lo ha dicho claramente el presidente, no es solamente explotando la minería, no, es a través de la reindustrialización, que es la que aumenta la productividad. Vamos a ponerle ese plus a esas materias primas que nos permitan que efectivamente los colombianos mejoren su calidad de vida. Bueno, ministra Gloria Inés, digamos que lo que ocurrió ayer efectivamente abre la puerta definitivamente al debate del proyecto en el Congreso. Me refiero a lo que ocurrió ayer con la aprobación del informe de ponencia en la Comisión Séptima. Dicho eso y ocurrido eso, entonces, ¿qué debe pasar antes del 20 de junio? Hay una frase que dice despacio y con buena letra, ¿cierto? Y creo que así es que hay que llevar despacio que voy de afán. O despacio que voy de prisa. Vístame despacio que estoy de afán, decía Napoleón. Exacto. Entonces, creo que eso aplica perfectamente para el trámite de este proyecto, pero la pregunta va dirigida, ministra. Ya aprobado el informe de ponencia, ¿qué debe ocurrir antes del 20 de junio? Que es como esa fecha referente que hay porque pues se cierran sesiones ordinarias. Lo primero y más importante que es la ponencia es que sigue vivo el proyecto. Claro. Es decir, el proyecto no se archiva, que era lo que estaban buscando algunos cuando nos decían, déjenlo para la otra vigencia, para la otra legislatura. ¿Cuál era el problema? El problema es que hemos hecho un proceso de construcción muy participativo. Recuerden ustedes que desde el 24 de octubre del año 2022 estamos trabajando en la construcción colectiva y participativa de este proyecto de ley. No solamente se hizo a través de las mesas de concertación, donde se aplicaron las subcomisiones de expertos, tripartitos, siempre quiero decirlo, tripartitos, sino que además hicimos 22 foros temáticos, hicimos audiencias públicas, la gente participó, hicimos mesas temáticas especializadas, es decir, se recogió mucho la opinión de la gente. Luego de esto, nosotros entregamos y radicamos el 17 de marzo del 2022 esta ponencia al Congreso de la República y allí se le asignaron los ponentes quienes se tomaron un tiempo de 2 meses escuchando a la gente, trabajando para producir su ponencia. La ponencia laboral tuvo 3 ponencias, la ponencia negativa de la oposición, que en este caso fue del Centro Democrático y de Cambio Radical, una ponencia de minorías alternativa, que es la que presentó el partido de la U, y que en buena parte recogió los planteamientos de la Universidad Javeriana. Y la ponencia mayoritaria, que es la que el gobierno presentó, que tiene como base central la estabilidad y la inclusión, porque allí nosotros trabajamos claramente el enfoque de género, creamos jornales tan importantes como el jornal agropecuario. ¿Para qué? Para que la gente del campo pueda incluirse en seguridad social y pueda también tener unos derechos, no solamente que como hoy al destajo, sino que cuando terminen sus cosechas o sus temporadas de producción puedan de verdad tener acceso a los derechos. Pero también incluimos artículos especializados para el deporte, incluimos artículos para las plataformas digitales, incluimos artículos para
todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico. Esto es muy importante, porque este contrato del trabajo doméstico nosotros lo ampliamos para todo el país. Eso significa que como figura nueva en Colombia tenemos el trabajo a tiempo parcial, pero con derechos en proporcionalidad. Esto yo creo que da una flexibilidad, pero permite también una garantía para todos y todas. Y dos artículos muy importantes que se incluyen allí, que tienen que ver con la reconversión laboral y con la automatización. ¿Qué significa eso? En reconversión laboral significa que así como cualquier empresa hace un cierre ambiental o un cierre empresarial o un cierre comercial, también tiene que hacer un cierre laboral. Tiene que pensar en esas personas que le generaron la riqueza y que al terminar la producción no pueden quedar en el aire. Hay que hacerles también un plan de cierre. Y hay 8 artículos nuevos, que es lo que han sacado los ponentes. Los nuevos. Se va configurando esta propuesta, esto es de construcción diaria. Además. De mejoramiento, de nutrimiento de la propuesta. Y en estos 8 artículos hay unos temas que yo quiero destacar, que tienen que ver con la educación, con la cualificación, la formación para el trabajo. Esta formación, que es una formación dual, es decir, teórica y práctica, nosotros también la extendemos y le damos unos ejes de calidad fundamentalmente, y la extendemos para el campo, que hoy está muy rezagado, y esto lo acompasamos con la estructuración que hemos hecho del SENA a través de un programa especializado que se llama Campesena, es decir, el SENA para el campo. No es que los trabajadores campesinos vengan a buscarla a la ciudad, sino que vamos a ir a buscarlos a ellos, adecuándonos a sus condiciones para que puedan trabajar. Y amplía un programa que a mí me encanta, que se llama el RAP. El RAP significa el reconocimiento de aprendizajes previos. Eso significa que las personas tienen un conocimiento que no está validado por la academia. Entonces lo que hace este programa es que va y las visita, las capacita de acuerdo al conocimiento que tengan, a sus competencias, y luego las certificamos. Esta certificación, yo pienso que lo primero que hace es que aumenta la autoestima de la persona, pero dos, le da tranquilidad a la comunidad, porque sabe que lo que esta persona está haciendo está también certificado. Y este es un artículo nuevo, y colocaron otro artículo que es muy importante, que es el trabajo asociativo y el trabajo familiar. Reconocemos que en el campo hay otras maneras distintas de producir. Por ejemplo, las mingas. Las mingas que hacen los campesinos. Nosotros no las rechazamos, sino que las protegemos, las incluimos y las protegemos para que puedan ellas llegar a ser beneficiadas de todos los programas de subsidios y de créditos subsidiados y de acompañamiento técnico que necesitan para que puedan seguir adelante en sus proyectos. Y de igual manera, el contrato de asociatividad. También esto lo hacemos a petición de las circunscripciones de paz. Nosotros tenemos en la Comisión Séptima 2 personas que vienen de estas regiones y que con mucha claridad y con mucha argumentación mostraron la importancia de que este reconocimiento estuviera en la reforma laboral, y así, digamos, lo hemos hecho. Y finalmente, estamos todavía trabajando, aunque aquí ya quedó el artículo, pero seguimos trabajando con las plataformas digitales, porque estas son el horizonte, digamos, de futuro de trabajo, va a ser como lo que va a desarrollar. Entonces seguimos con ellas trabajando y esperamos que para el segundo debate pues vamos a tener una propuesta mejorada. Ministra, aquí escuchándola, sobre todo este articulado nuevo en la reforma laboral, y quisiera que nos enfocáramos también en el rol de la mujer, que el rol de la mujer juega un papel fundamental tanto en la reforma pensional como en la reforma laboral. En la reforma pensional vimos que la Corte Suprema en las últimas semanas dijo que ya las mujeres no deben cotizar a partir del 2026 1.300 semanas, sino que se disminuye a 1.000 semanas. Y usted anunció también que se cobija esta sentencia de la Corte Suprema en la reforma pensional. Constitucional. Exactamente, la Corte Constitucional en la reforma pensional. Pero creo que bajan un poquito más, ¿no, ministra? Sí, bajan. ¿Se logró ese acuerdo? Sí, yo pienso que, mira, este es muy importante porque
quienes luchamos por los derechos de la mujer y quienes sabemos la necesidad histórica de reconocer este trabajo de reproducción de especie y de sobrevivencia que hacemos muchos, pero que fundamentalmente son las mujeres, el 90% de ellas, y que con ese trabajo se está aportando el 19.6% al Producto Interno Bruto. Hoy, a través de la figura de la Corte Constitucional, de la sentencia, ha dicho que para el régimen general contributivo, las mujeres no deben tener 1.300 o 1.150 semanas, sino que 1.000 semanas. Uh-huh. Esto es un avance grande. Nosotros habíamos puesto 50 semanas por hijo cada año, introduciendo de acuerdo a la regla fiscal. Ya ahora, con esta sentencia de la Corte, nos da a nosotros mucho más movilidad y tranquilidad. ¿Y qué ha dicho la Corte? Que las mujeres tendrían que estar a 1.000 semanas, pero si el Congreso de la República no lo legisla, entonces a partir del año 2026 empieza una progresividad en la disminución de las semanas de las mujeres, 25 semanas cada año como tal. Nosotros pensamos que hay que ir más allá, tenemos yo creo que las posibilidades, y en la discusión y el debate que se dio en la Comisión Séptima de Senado, que fue muy importante, a mí me encantó escuchar tanto a los senadores como a las senadoras luchar porque efectivamente se hiciera este reconocimiento. Entonces, en base en este proceso, en el régimen de transición, oigan bien, en la transición entonces del régimen contributivo ha quedado que para los hombres la transición es a partir de 900 semanas, o sea, todos los hombres que tengan 900 semanas a la entrada en vigencia de esta presente ley sigue respetándole su régimen anterior. Y para las mujeres, 750 semanas. ¿Con base en qué lo hicimos? Con base en la sentencia C-292 del año 2009 de la Corte Constitucional, que configura qué significa expectativa del derecho. ¿Qué es expectativa del derecho? Cuando uno se entra a trabajar, usted escoge un régimen de pensión. Uh-huh. Y entonces usted dice, ¿es mi régimen de prima media o es mi régimen de ahorro individual? Eso se llama expectativa del derecho. Si usted en su transcurso laboral logró cumplir con los requisitos, pues usted tiene el derecho adquirido y eso se le respeta. O sea, su pensión tal y como la tuvo. Pero si usted no los ha adquirido, se llama expectativa del derecho. Y la Corte sacó una sentencia, la C-292 del 2009, que dice que uno constituye la expectativa del derecho a partir del 75% de las cotizaciones, o sea, de las semanas cotizadas. Cuando usted aplica esto, entonces, si usted a 1.300 semanas le aplica el 75%, le dan, a 1.150 semanas, le aplica el 75%, eso le dan 975 semanas. El aporte que hace el gobierno es decir, para los hombres, 900 semanas. Pero como la Corte ha dicho que para las mujeres se parte de 1.000 semanas, usted coge las 1.000 semanas, le aplica el 75% y le dan 750 semanas. Entonces, esa es la razón porque esta comisión, en la Comisión Séptima, aprobamos entonces que para el régimen de transición es para los hombres que tengan 900 semanas, igual o mayor a 900 semanas, y para las mujeres igual o mayor a 750 semanas. Y esto de verdad que es muy benéfico para todos y todas. Ministra, le quiero preguntar, ya que justamente estamos mencionando y hablando del tema del enfoque de género y de las mujeres, porque he visto que han estado socializando la Inspección Laboral de Equidad de Género y han estado yendo además a los territorios. Estuvieron en Neiva hablando con varias mujeres de esta región. ¿Cómo le ha ido con ese proceso? Y por otro lado, le quiero preguntar, ministra, también aprovechar aquí el 2x1, porque usted hablaba de las plataformas, ¿no? Hablaba de las plataformas. ¿Está de promoción informativa? Sí, toca aprovechar a la ministra cuando viene. Hombre. Ministra, usted hablaba entonces de las plataformas y es claro que el mundo va hacia un camino de digitalización. También quiero saber entonces cómo está el tema de los generadores de contenido. Cada vez más se trabaja con las redes sociales, yo trabajo con las redes sociales, claro, y entonces necesito saber cómo va la cosa por ese lado. Eso está muy bien. A ver, entonces primero, frente al grupo élite de género. Mira, esta es una política que la trabajamos con el presidente Gustavo Petro y con nuestra vicepresidenta Francia Márquez. ¿Y esto qué significa? Significa que hay un grupo especializado de inspectoras laborales
que han asumido con claridad el enfoque de género. Ellas son abogadas todas, pero tienen el plus de que vienen trabajando en todo lo que significa los derechos de la mujer y la equidad de la mujer. Y a nivel laboral hay un punto que se llama acoso laboral, que va de la mano con el acoso sexual. Entonces, y también articulando con lo que significan las brechas de género en materia salarial. Este equipo de mujeres, que este año lo vamos a ampliar mucho más, porque progresivamente hasta el 2026 nos hemos colocado una meta de tener 500 inspectoras laborales del grupo de élite de género. Ellas hacen unas brigadas, son visitas a las empresas, pero también visita a la informalidad, porque muchas de ellas son informales y no tienen ni la seguridad social y también son sometidas a fenómenos de acoso tanto laboral como sexual. Entonces, nosotros hacemos unos protocolos y con ellas vamos avanzando, las vamos guiando, las vamos también preparando y con el ánimo de que lleguen a tener la seguridad social. Segundo, si la empresa las está violentando, pues procedemos con las empresas. En primer lugar, hacemos un elemento como de sensibilización y de promoción, y luego ya, si se reincide, vienen los elementos de la sanción, fundamentalmente. Aquí hicieron brigadas, estamos haciendo brigadas en lo que fueron los San Andresitos, en las plazas de mercado, en varias fábricas también de aquí de Bogotá, pero como usted lo ha dicho, lo estamos haciendo también territorialmente, y próximamente vamos a toda la producción de las flores, porque allí mayoritariamente el personal que se contrata son mujeres. Ministra, siguiendo con esta línea de equidad de género de mujeres, hay algo que me causó mucha curiosidad y usted mencionó el número de hijos para la pensión. En la actualidad hay muchos jóvenes que dicen que no quieren tener familia, que no quieren tener hijos. ¿Cómo está relacionado el tema de la pensión, trabajo y número de hijos en las familias actuales? Bueno, eso es lo que se llama el bono demográfico, o sea, los espacios que se están dando y lo que se dice que es un proceso, digamos, de problemática estructural que tenemos estos países, sobre todo los países asiáticos y los países latinoamericanos, porque ya Europa la vivió, y Europa vivió este problema demográfico de que la población se envejecía y a un ritmo mayor, más acelerado que la llegada de jóvenes al sistema, lo logró enfrentar a través del proceso de aumentar la productividad. Por eso el conocimiento aquí se vuelve esencial, y ustedes ven que en la reforma laboral nosotros hemos colocado como un eje fundamental esa articulación, no solamente con la formación para el trabajo, sino también con el sistema de formación formal, para que los que no quieran ser solamente técnicos puedan seguir en su escala tecnológica. Aquí entonces lo hemos articulado directamente con educación, con conocimiento, y hemos colocado un punto, toda proceso de formación para el trabajo tiene que llevar incluido un proceso de formación tecnológica, que es lo que nos va a permitir a nosotros, digamos, avanzar. Y con las plataformas estamos trabajando mucho para proteger a los trabajadores de ellos, porque la plataforma produce unas aplicaciones que son el instrumento para que las personas lleguen allí a trabajar. Detrás de ellos hay un algoritmo. Por eso ustedes ven en la reforma que trabajamos la transparencia del algoritmo. Es decir, que el algoritmo no es un fantasma, está ahí y es el que hace el seguimiento a la persona, la subordinación, etcétera, etcétera. Pero también aquí hay un proceso de lo que llamamos la soberanía del tiempo. Es decir, que la persona tenga la posibilidad de desconectarse y que esto también le sea reconocido. Algo así como cuando un médico está en disponibilidad. Ya hay ley. Sí, ya hay ley. Después de la jornada laboral, sí, no me molesten. Pero como aquí la jornada laboral es distinta desde el punto de vista de que es de acuerdo a las necesidades, entonces lo que hacemos es asemejar a lo que ocurre con los médicos. Los médicos un sábado no trabajan, pero
cuando están de turno les toca tener disponibilidad. Claro. Esa disponibilidad significa que usted no se puede mover, que tiene que estar para cuando lo llamen. De igual manera aquí, entonces se llama la soberanía del tiempo. El tercer elemento que se tiene con ellos es el derecho de asociatividad, porque muchos de ellos ustedes ven que no están en condiciones laborales bien, están viviendo situaciones de riesgo, pero sobre todo no tienen como seres humanos una protección. Uno, por ejemplo, para hacer sus necesidades básicas. Dos, que llueva, tiemble, relampaguee, tienen que estar cumpliendo, y eso pues trae consigo unas afectaciones como ser humano. Eso es lo que nosotros protegemos. Y el cuarto elemento, que ha sido el de mayor debate, es la presunción de laboralidad. Entonces, en la reforma ha quedado el contrato digital especial, y esto lo estaremos reglamentando, y por eso es que tenemos todavía la mesa técnica con ellos, que estamos avanzando para que podamos llegar lo más consensuado, que es que la gente se proteja, que se le pague su seguridad social, que tenga la protección de riesgos laborales total, y de esta manera la comunidad se sirve, a la sociedad le sirve, pero ellos están protegidos, y no mantenemos el fenómeno de que son empresas que tienen altos capitales, más de $1.000 millones, y no tienen no dan garantías a sus trabajadores. Para no hablar del nombre, pero ya todos sabemos de quién se trata. Ministra, bueno, lo que pasa es que aquí, como la ministra tiene semejantes responsabilidades en las manos, que es pensional y una laboral. Y una, ¿no? Entonces aquí la vamos llevando a una y a la otra. Sí, hay que ir y volver. Ella nos responde perfectamente sobre, estamos hablando de reforma laboral, de repente llega una reforma pensional y ella de una vez como buena, cambia el chip. Como buena profe. De una vez claro, va explicando. Y entonces esto para decirle que la voy a devolver a la pensional, ministra, porque quisiera saber, la pensional dije, ¿no? Sí. Porque hay un punto que creo que hace parte del pilar contributivo, que seguramente sí va a dar para discusión cuando ya el proyecto llegue a plenarias, y es la base de cotización que tiene que ir a Colpensiones. La propuesta original, es decir, la del gobierno, plantea que la base de cotización sea sobre 3 salarios mínimos. Había algunos sectores en el Congreso que plantean que no, esa base de cotización que debe ir obligatoriamente a Colpensiones no sea de 3 salarios mínimos, sino de 2 salarios mínimos. ¿Por qué es importante defender que sea la base de cotización de 3 salarios mínimos, como desde el comienzo se ha planteado? Bueno, aquí es muy importante que al país le quede muy claro que este sistema pensional ha sufrido un cambio fundamental al pasarlo de un sistema de reparto a un sistema de pilares. Porque el sistema de pilares permite que haya más equidad, que haya más inclusión, que se garantice la financiación, pero sobre todo que ampliemos la cobertura y le podamos entregar a los colombianos y colombianas un sistema que efectivamente pensione, porque hoy de cada 4 personas que tienen ese derecho, solo una lo logra, el resto queda por fuera. Es tanto que hoy, por ejemplo, en Colpensiones, que es el sistema público, tiene 6 millones de afiliados y tiene 1.700.000 pensionados. Y el sistema de ahorro individual tiene hoy 18 millones de afiliados y solo 294.000 pensionados. Cuando usted dice el sistema de ahorro individual, se refiere a los fondos privados. A los fondos privados. Entonces, ¿esto qué significa? Que ninguno de los dos está cumpliendo con el objetivo, que es dar pensión. Entonces, lo más importante que hay que comprender hoy es que efectivamente con el sistema que estamos trabajando para unificar solamente el régimen general, porque acuérdense que aquí está el régimen especial, el régimen exceptuado que no cobija esta reforma laboral. Entonces ya con ello nosotros ampliamos el acceso al derecho y hacemos 4 pilares. El pilar solidario, que es el pilar muy importante, porque es el que va a permitir que 3 millones hoy, exactamente les puedo dar la cifra que las tengo aquí conmigo, a este nivel en el 2024 vamos a tener la posibilidad de tener a 2.803.098 personas. Es que es un salto cualitativo, hoy solamente hay 1.700.000 que tienen Colombia Mayor y que son 80.000 pesos. Nosotros les vamos a triplicar y les vamos a permitir con esto que puedan salir de la extrema pobreza en la que están hoy. En el sistema semicontributivo
es también muy importante tenerlo presente, porque es allí para las personas que cotizan, hacen un esfuerzo de ahorro, pero no llegan a cumplir los requisitos. Para estas personas, hoy quiero decirles que tenemos para el 2024 serán 15.519 más personas, pero para el 2052, donde esta reforma estará actuando, estamos hablando de 2.731.000 personas. O sea, esto no es un salto al vacío, esto es claro. Y para estas personas, en la reforma que se tuvo en la comisión después de muchos debates, ha quedado que será el pilar solidario, que son 223.000, más lo que ellas hayan ahorrado y 3 puntos más de capitalización. Esto es muy importante porque vamos a ayudarle a darle un empujoncito para que estas personas, en términos de hoy, 1.160.000 es la pensión mínima, pero para una persona que estuviera en este pilar semicontributivo sería hablar algo como de 800.000 pesos, o sea, damos un salto cualitativo. Lógicamente que usted lo tiene que poner a pesos del año 2052, que es cuando ya todo mundo estará bajo este régimen. Pero en la pregunta que tú me haces del valor del contributivo, tú sabes que aquí damos 2 elementos, hacemos una complementariedad. Cuando nosotros fijamos 3 salarios mínimos para el fortalecimiento de Colpensiones, estamos dando primero una garantía de sostenibilidad en el tiempo. Estamos diciendo, todos los colombianos y colombianas que cumplan los requisitos después, hasta 3 salarios mínimos, cotizan al fondo público. O sea, con eso garantizamos que todos van a tener una pensión pública que se va por el régimen de prima media, que es el promedio de los últimos 10 años de trabajo que tú has cotizado, y eso se mantiene aquí en esta pensión. Pero de 3 salarios mínimos en adelante, el excedente va al fondo de ahorro individual. Muchos están inconformes con con este elemento, pero es que tenemos que pensar en que hay que garantizársela para todos y que nosotros tenemos que dar la sostenibilidad al sistema. Eso lo que permite es que los fondos privados sigan existiendo, claro, pero que Colpensiones también tenga solvencia. Que se fortalezca y que garanticemos la pensión pública. Y lo que permite es que el que tenga más ingresos pueda mejorar su pensión a través de este ahorro individual. Y la gracia de esto está en que esa persona no va a tener que ir a 2 entidades para que le paguen, sino que hará una entidad única pagadora, que es el sistema público, que en últimas es el que responde por la garantía de la pensión. Y le dejamos algo más, un sistema de ahorro individual, un pilar de ahorro voluntario, para que si usted tiene más recursos, pueda también llevarlos a ese pilar y mejore todavía más su pensión. Y aquí hacemos una figura muy importante, que es la figura de la pensión anticipada. Es decir, que cuando usted cumpla 1.000 semanas, así no tenga todos los requisitos, haya cumplido uno, nosotros le decimos, tenga su derecho a la pensión y le seguimos descontando hasta que cumpla el tiempo. Pero le damos su derecho, que es lo más importante, digamos, en este proceso. Y a los que están en el semicontributivo, algunos pelean que se los devolvamos, pero nosotros le estamos diciendo, el objetivo de la pensión es proteger su vejez. Entonces nosotros se lo transformamos en renta básica, oigan bien, vitalicia. Es que la renta básica vitalicia, ese es el salto que le damos hasta que tú estés. Garantía. Eso es garantía. Bien, estamos con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, explicando, como siempre, este tema de las reformas. En clase magistral. En una forma muy metódica. Se ha trabajado durante meses con esa comisión tripartita, con los expertos, con todo ese acervo y esa preparación técnica y profesional que tiene la ministra y el equipo de trabajo del gobierno del cambio que está haciendo estas labores. Sigo allí en ese cambio, no le cambio de chip todavía, ya para cerrar aquí, en la pensional. Okay. Pero que enlaza a los 2 temas. Se habla acá, pues, en el machete, en el pastel que nos han pasado, en la copialina. En los apuntes. Sí. Aquí para las preguntas. Sobre el tema de los recursos, ministra. ¿Cómo se está trabajando en el tema de los recursos que se necesitan para hacer este cambio fundamental en las reformas junto al Ministerio? Sostenimiento fiscal. El sostenimiento fiscal. Y ahora que se presentó la reforma fiscal de mediano plazo hace 2 días. Sí, a ver, esto sí que es bien importante porque... La regla fiscal, perdón. Porque en esto nos han venido, estaban haciendo unas críticas que, como dijo nuestro
anterior ministro de Hacienda no tenía ni pies ni cabeza, que es lo que nos planteó ANIP, porque ellos lo que hicieron fue un análisis de prospectiva, no un estudio actuarial. Pero aquí lo que le tenemos que decir a los colombianos y colombianas es de que con mucha rigurosidad hemos modelado pilar por pilar. O sea, pilar por pilar estamos modelando no solamente en cuanto a personas que se van a beneficiar, sino también en los costos fiscales, porque efectivamente nosotros tenemos que avanzar hacia allá. Entonces ahí la primera reflexión que le quiero dar es la siguiente. En Colombia, el sistema general de pensiones hoy, sin los regímenes especiales, estamos gastando hoy el 0,92% del Producto Interno Bruto. Con los regímenes especiales y exceptuados, llegamos al 3,6% del Producto Interno Bruto. Pero nos comparamos con otros países, como Alemania, como Japón, que invierten el 8 y 11% del Producto Interno Bruto en pensiones. Es decir, nosotros tenemos mucho espacio para crecer en términos de Producto Interno Bruto. Lo segundo que queremos decir, claro que sí, hay un pasivo pensional, pero ese pasivo pensional es controlable. ¿Por qué razón? Porque si yo paso de 6 millones de afiliados, como es el sistema público, a 18 o 24 millones de afiliados, pues se crece el pasivo pensional. Pero también hay que decir que entran también nuevos cotizantes, primera vez. Segundo, tenemos un programa de empleo económico que va a permitir que más personas puedan tener estos ingresos, y hoy en los traslados que hacemos no nos traemos toda la plata de una vez, sino cuando el afiliado cumpla con sus requisitos, inmediatamente pues viene su plata. Y lo tercero que tenemos que decir es que hemos creado un fondo de ahorro. Ese fondo de ahorro que tiene Colpensiones, que es el sistema público, está blindado. ¿Qué significa blindado? Significa que su plata solamente puede utilizarse para el pago de pensiones. O sea, no puede usarse para una cosa distinta. No era como en la época del Seguro Social, que llegaba el gobierno y sacaba de ahí, ¿de dónde? De la bolsa de las pensiones. No, aquí el gobierno ya no la puede tocar, porque hay un sistema de gobernanza. Se creó un comité autónomo y será mediante criterio de fiducias que la plata puede ser invertida. Aquí tiene que aplicarse el criterio de portafolios que tienen hoy también los ahorros, los fondos de ahorros privados. Pero hay que decirle al país que hay un cambio importante. Los ahorros se respetan de cada quien. Lo segundo que tenemos que ver claro es que aquí hay un fondo de ahorro colectivo. Es decir, se aplica el principio de solidaridad y el principio de compensación, no como lo que tienen hoy, que hoy los fondos manejan la plata, le aplican el criterio de rentabilidad, pero le están diciendo a la gente que si se pasan acá, esto se va acá. No, es que ellos esa plata la ponen a rentar, no es que la plata está aquí en una bolsita para que usted la saque cuando la necesita, no, esa plata está rentando, el 60% está en el exterior y el 40% en el país, y ahí están aplicándose también a los TES, que son el sistema de la deuda pública. Nosotros lo que le estamos diciendo a la gente es claramente, este sistema de ahorro colectivo también estará blindado, tendrá la rentabilidad, y esos recursos solo se pueden utilizar para el pago de pensiones. Ese es el punto más importante en términos de tranquilidad, y es lo que nos va a garantizar que efectivamente estén los recursos para hacer el pago cuando usted tenga los requisitos como tal. Ministra, siempre un placer con estas explicaciones claras, concretas, de frente al país, explicando muy bien todo el tema, ese trabajo profesional que se ha hecho. ¿Alcanzamos? Bueno, vienen extras posiblemente, ¿no? No es posible, vienen las ya vienen extras. Sí, ya falta que las oficialicen. Nosotros en que estamos, entonces la reforma pensional está lista para que ya pase a su segundo debate. Yo pienso y quiero resaltar el compromiso riguroso con que se ha trabajado, y sobre todo que todos estamos de acuerdo con este sistema de pilares y que es un beneficio para la gente. Seguirán planteando la diferencia ahí de los 3 salarios, pero el gobierno tiene absolutamente claro que no se puede, porque si bajamos más, nosotros hemos bajado son los subsidios que se van más quitando, pero usted no puede tampoco llevar a una pensión, hombre, que no permita que los colombianos puedan sentirse cómoda con ella. Bien. Aquí le estamos garantizando una pensión pública que puede ser mejorada mediante el sistema de ahorro individual. Y quiero dejar muy claro, ningún sistema pensional
puede hacerse solo a punta de ahorro. Aquí se necesita el trípode, los trabajadores, se necesitan los empleadores y el Estado. Esa es la garantía en última instancia de este proceso. No es para hacer los equilibrios macroeconómicos, es para garantizar un derecho que tienen los colombianos y colombianas a transitar hacia allá, y por eso estamos universalizando este derecho a la pensión. Mucha tranquilidad. Y para el tema de la reforma laboral es lo mejor. Colombia tiene que transitar hacia un país de derechos y que no permitan que ninguna matriz de opinión haga dar miedo a que nosotros podamos tener derecho a la estabilidad, derecho a un trabajo tranquilo con las prestaciones sociales. Juntos, todos y todas, vamos a avanzar. Es muy probable, Carlos Fernando, sí, señor, y todos, ministra, que con lo que nos dice la ministra de las sesiones extras, ambos proyectos pasen antes de terminar este periodo legislativo. Es posible, pero en todo caso quedan vivas. Sí, no, claro, van a pasar. Ya están. Van a pasar, porque es que el mundo no se acaba el 20 de junio. Nos decía ayer el ministro Osuna hablando también de sus proyectos. Y el mundo no se acaba el 20 de junio y si hay que seguirlas trabajando. Se siguen trabajando. A la pensional le quedan 3 debates en plenaria para que quede absolutamente aprobada, y con lo que ocurrió ayer en la Comisión Séptima, donde se aprobó el informe de ponencia en la laboral, pasa también ya a plenarias, y antes del 20 de junio seguramente va a estar cumpliendo su primer debate en plenarias, y con eso sí que va a quedar absolutamente asegurado. Sí, vamos trabajando. A ver, el trámite es entonces a la reforma pensional, pasa a su segundo debate en que puede ser en las extras porque es una ley ordinaria, pero si no, ya está viva para la otra legislatura. Y en la reforma laboral tenemos todavía en Comisión Séptima, tenemos la tarea de trabajar lo que es el articulado y el título, y ya con esto pasaría a segundo debate, que es la plenaria de Cámara, y luego pasaría a Senado. Sí, lo importante es que hoy están vivas y pueden seguir en las extras o en la próxima legislatura. Con un entorno muy positivo, ministra. El gobierno de Colombia, el gobierno del presidente Gustavo Petro, el gobierno del cambio, le está cumpliendo al país con sus reformas estructurales. Hoy está en manos del Congreso de la República. Carlos Fernando, para despedir a la ministra, quiero que cerremos este bloque con este entrecomillado de la ministra. Abro sus palabras. Nosotros le hemos mostrado al país que se puede construir en la diferencia. Ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez, tras la aprobación de la ponencia de la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara de Colombia. ¿Ven que sí se puede? Es un ejemplo, en realidad, lo que está sucediendo actualmente con la reforma de la pensión y la reforma laboral. A través de las manos y el liderazgo de la ministra. Ministra, gracias. A ustedes muchas gracias, y al país también, porque hemos puesto al centro un debate muy importante de derechos, tanto en pensiones como en laboral. Así es que estamos muy tranquilos y vamos a paso lento, pero seguros. Siempre bienvenida aquí, ¿no, ministra? Como Muchísimas siempre, gracias. En Colombia Radio, entregando la información de primera mano. Además, porque le tomó todo el tiempo del mundo para venir y explicarlo. La queremos tener aquí toda la semana. Claro que sí, vamos a estar. Colombia Hoy Radio.